Aquí tenemos otra sección de este cuestionario que va a darnos un tipo de preguntas diferentes. Aquí es donde, recuerdan, hablamos de las preguntas sensibles. Fíjense qué interesante que se pueden hacer preguntas sobre violencia doméstica. Estas, como ven ustedes, están en el rango de 1000. Pregunta número 1000, Mila, que significa que está hacia el final del cuestionario. Estas no las voy a hacer cuando recién estoy presentándome a la señora y obviamente no me conoce bien, no ha tenido oportunidad de hacer algún tipo de relación. Esto tiene que trabajarse para que pueda ser bien contestado. Aquí tienen ustedes. Se comienza con: vea en la portada del cuestionario individual si la mujer está seleccionada para aplicarle la sección de violencia doméstica. Va a haber varios requisitos. Si está seleccionada, ven ustedes un casillerito que va directamente a la siguiente. Si no está seleccionada, pues dice, no, sáltese a la 1043, significa que no vamos a entrevistar sobre violencia doméstica. ¿Sí? Una tras otra, cada una de las instrucciones tiene que ser clara. Luego la siguiente: verifique si hay alguien más presente. No continúe hasta tener completa privacidad. ¿Hay privacidad? Pones acá sí, tu X si está así, o no hay privacidad. Si no hay privacidad, aquí se salta otra vez a la 1043. ¿Qué significa? Por más que la mujer está seleccionada, no puedo realizar esta entrevista porque no hay la necesaria privacidad. Pueden imaginarse si el esposo o la persona o el posible responsable de la violencia doméstica esté allí. Obviamente no se va a poder preguntar. Muy claro. Ahora miren la siguiente. Dice lea. No lo va a decir, solamente lea. Y miren ustedes lo que aparece aquí. Dice: ahora me gustaría preguntarle sobre algunos aspectos de sus relaciones familiares. Yo sé que algunas de estas preguntas son muy personales, sin embargo su respuesta es muy importante para ayudar a entender la condición de la mujer en el país. Permítame asegurarle que sus respuestas serán completamente confidenciales y nadie más tendrá conocimiento de lo que usted me diga. Tenemos varios aspectos que comentar aquí. Lo primero, estamos entrando en un área, como digo, muy diferente. Las anteriores preguntas han sido de factuales, han sido de hechos. Estas preguntas son personales, son íntimas, son sensibles. De manera que hay que hacer una introducción, hay que cambiar vamos a decir, el contexto en el cual se están haciendo las preguntas. Miren qué importante es esto. Y así como eso, cuando entremos a áreas diferentes, difíciles, controversiales, hay que hacer este tipo de fraseo introductorio para que la persona esté más cómoda, más confortable. Entonces, luego rápidamente tiene que haber una verificación para ver su estado conyugal, actualmente casada, separada. Y entonces miren ustedes, si está separada, divorciada, viuda, hay que leer en el pasado, no algo que está haciendo, sino algo que se hizo en el pasado. Si obviamente nunca estuvo casada o nunca unida, se va a pasar a otra, no a la 1043, sino a la 101 3B, que significa que hay otras preguntas que se van a hacer porque puede haber violencia doméstica no por el cónyuge, ¿sí? Sino por otras personas, ¿ok? También de nivel doméstico. Muy importante, todo está plenamente establecido y claro. Bien, se pasa a la siguiente. Ahora, si usted me permite, necesito hacerle algunas preguntas. Miren ustedes, aquí hay hasta un permiso que se está solicitando, porque si no lo quiere, pues ahí acabó la cosa. Necesito hacerle algunas preguntas sobre la relación de pareja acá puede ser, y por eso está en paréntesis, con su esposo, con su compañero, dependiendo de cómo ha sido, si la unión es legal o consensual. Y por supuesto, si ha tenido más de uno, hay que preguntar sobre el último. Todo está plenamente establecido. Su esposo o compañero, su último esposo o compañero, ¿alguna vez
Y aquí arrancan las propias preguntas. ¿Le ha dicho o le ha hecho cosas para humillarla delante de los demás? ¿Sí o no? Aquí es una pregunta pues binaria, de respuesta binaria. Categorías hay. Si contestó que sí, allí se pregunta lo lateral. Si contestó que no, se pasa para la siguiente subpregunta. Pero obviamente si contestó que sí le ha hecho alguna cosa para humillarla, ¿con qué frecuencia? ¿En qué? No es usualmente, sino aquí se le pone, como siempre hay que poner un tiempo específico establecido, y aquí se ha decidido que se iba a poner mucha frecuencia, algunas veces, o sea, con poca frecuencia, o nunca, porque puede ser que haya habido una pequeña confusión, qué sé yo, entonces se incluye tal cosa. ¿Ok? Así que aquí hay más cosas que se tienen que tener en cuenta. Y en este caso estamos usando no un cuestionario de las encuestas de demografía de salud, sino aquí estoy usando un cuestionario de otra encuesta que hicimos para un proyecto en Marruecos sobre el tipo de enseñanza que profesores de secundaria ah, practicaban, porque hay el tipo de prácticas de enseñanza basada en el estudiante o prácticas de enseñanza más tradicionales, más antiguas, que son prácticas basadas en el profesor o la profesora. ¿Ok? Entonces aquí es una de las secciones donde queremos saber la parte de motivación en estas entrevistas a profesores, y por supuesto aquí tenemos lo que decíamos que vamos a preguntar, no por hechos, no por cosas factuales, sino por percepciones. Aquí es la motivación. Entonces aquí vamos a usar lo que se llaman las escalas de Likert o de Likert, donde uno puede decir, hacer una ordenación, una graduación entre estoy fuertemente en desacuerdo con lo que se le va a preguntar, que sería el 1, y hay una gradación, aquí hay una, estamos haciendo, porque podemos irnos desde fuertemente en desacuerdo hasta fuertemente de acuerdo. Entonces, si la persona dice, bueno, estoy más o menos, entonces uno va a decir que entre el 1 al 7, usted dígame dónde se sitúa entre el 1 al 7, entre fuertemente en desacuerdo hasta fuertemente de acuerdo, ¿sí? No tiene que saber la persona, acá se le dice siendo 1 fuertemente en desacuerdo y siendo 7 fuertemente de acuerdo, indicar cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con esa declaración. O sea que la persona la primera vez quizás se demora un poco y luego se acostumbra a que usted tiene la opción para poder contestar entre el 1 al 7, hacia donde se inclina usted. Es interesante porque uno no tiene que decir sí o no. Uno va a decir, estoy un poco más hacia el 1, entonces voy a decir 3, ¿sí? O no, no, estoy un poco más hacia el 7, pero voy a decir 6, estoy casi como 7, estoy casi fuertemente de acuerdo, pero no tanto. Y entonces se hace cada una de las preguntas se formula la idea de usar prácticas basadas en el estudiante, me interesa, ¿está de acuerdo o en desacuerdo? Y cuánto, cuán fuertemente. Usar prácticas basadas en el estudiante me incomoda. Como ven ustedes, esto tiene una orientación opuesta. Entonces uno va a poder decir, bueno, sí o no, estoy de acuerdo o en desacuerdo. Usar prácticas basadas en el estudiante hace mis clases más interesantes, pero también podría ser las prácticas basadas en el estudiante no funcionan bien en profesores que están por jubilarse o retirarse. Como ven, hay preguntas donde hay la opción para que la persona pueda expresar su opinión, su percepción. No es un sí o no otra vez, sino estoy más hacia este lado o estoy más hacia el otro lado, ¿sí? Este es otro tipo de preguntas plenamente legítimas que se pueden hacer en un cuestionario. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer una recopilación de las cosas que hemos visto a través de los ejemplos
y vamos a repasar, pues, haciendo eso, algunas nociones que tuvimos al inicio del capítulo. Entonces, ahora, ¿qué hacer y qué no hacer en la formulación de cuestionarios? Muy importante, por ejemplo, ¿qué hacer? Hay que tener en cuenta cómo se va a usar cada pregunta. No se trata de hacer preguntas por hacerlas, de manera que si no se va a usar para nada, ¿para qué? ¿No es cierto? Entonces ya, pero por otro lado, ¿esa pregunta sirve para un indicador o hay que hacer 2 o 3 preguntas para entonces recién elaborar el indicador o la variable que queremos? ¿Ven ustedes? Que esto viene desde cuando hablábamos de los marcos conceptuales. Estamos haciendo de lo más genérico a lo más detallado. Ya estamos llegando al punto exacto de detalle que decimos, esta pregunta la vamos a hacer porque nos va a servir la edad, por supuesto, muy importante, pero quizás esto, las últimas cosas sobre motivación, vamos a tener que juntar las 2, 3, 4, 10 preguntas y esas todas juntas de repente van a ser una sola variable. Hay que tener anticipadamente claro, muy claro qué es lo que vamos a hacer con esas preguntas, ¿sí? Al mismo tiempo, parece mentira, las preguntas tienen que ser sencillas. No queremos juntar 2 o 3 preguntas en una sola. Cada pregunta, si se tiene que separar, se hace. Cuanto más confuso es para la persona entrevistada, más posibilidad de error, hasta de sesgo tiene, ¿sí? Ok. Otras cosas que hay que decir es que hay muchas preguntas que ya están hace muchos años formuladas. Por favor, no reinventen la rueda. Ya están conocidas, de manera que vayan, hagan su investigación y conozcan aquellas, porque muchas ya son para uso público, de manera que las pueden usar, ¿sí? Pero no se olviden, hay que adaptar al lenguaje, al término, a la referencia que hace en cada país, ¿sí? Bien, ya les habíamos dicho con el ejemplo de al final de motivaciones que las preguntas sensibles hay que hacerlas, difíciles, controversiales, hay que dejarlas para el final cuando la persona que está entrevistando ya tiene cierta relación con la persona entrevistada. Ok, algunas de esas cosas. ¿Qué cosas no hacer? No, jamás, retengan mucho cuidado al hacer las preguntas, tienen que ser neutrales, no pueden ser tendenciosas. ¿Qué significa eso? Hay gente, y yo he visto algunos cuestionarios, dice, señora, ¿no es cierto que tal cosa, tal cosa, tal cosa? O caballero, usted me seguro no va a querer que tal cosa, tal cosa, tal cosa, de manera que prácticamente le está dando la respuesta, aunque sea más velado, no puede ser, tiene que ser muy neutral. De manera que hay preguntas inclusive donde si ustedes piensan que la persona se va a confiar en lo que ustedes le digan, ustedes van a tener que poner lo que se llaman las dos declaraciones contrastantes. Ustedes podrán decir, señor, en este caso, hay un escenario donde las personas reaccionan de esta manera, pero hay otros casos donde la persona puede reaccionar de esta otra manera opuesta. ¿Con cuál de las dos estaría usted más favorable? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sabe que la persona, pues, si le hace solamente un tipo de orientación, la persona se va a ir por allí. Ah, bien, muy importante, no hay que poner más de lo que se necesita, obviamente. Ahora vamos a repasar un poco los sesgos, fuentes comunes de sesgos, por el entrevistador. Lo más, la fuente ya no solamente de sesgos, sino de error, es cuando no ha habido entrenamiento. No se olviden, además de tener la prueba piloto para poder llegar a aquellas preguntas tal y como se van a realizar y los saltos, ¿sí? Y los condicionamientos también, es el tipo, cómo se van a hacer las preguntas. Si el o la entrevistadora no ha tenido el entrenamiento, cada una va a preguntar a su modo, como está acostumbrado, ¿sí? Inconsistentemente o incluso en forma tendenciosa. Algunas personas, si la pregunta no ha sido, para colmo es un poco suelta, va a ser peor, ¿sí? Así, sobre todo si es abierta. Entonces, todo eso tienen que
tenerlo previsto con el entrenamiento. Otro importante es él o la entrevistadora no puede juzgar desde el comienzo. Hay gente que lee la cara del entrevistador y dice, usted me está juzgando, o me está juzgando, voy a contestar de acuerdo a lo que va a sentirse mejor. ¿Ah? No queremos eso. A la hora de hacer la pregunta, se hace la pregunta neutral, no con alguna tendencia, nunca. Hay que tampoco, a veces la persona que entrevista está asumiendo cosas, como puso que la persona dijo no he recibido educación, prácticamente está asumiendo que las siguientes preguntas no va a saber, así que lo voy a pasarle rápidamente o hasta no le voy a preguntar. Eso ya no es solamente una tendencia mala, sino ya es una corrupción en la persona que entrevista. Otra cosa muy importante, la fatiga. La fatiga, cuando son entrevistas muy largas o incluso esa sección es muy larga, hay una fatiga. La fatiga lamentablemente produce error, pero también sesgo. El error es porque estoy cansado y pone B en vez de A, pero también el sesgo que dice, ay, esta pregunta no voy a hacer porque esta persona está cansada, le voy a poner que no sabe. Tengan mucho cuidado con eso. Pero lo peor obviamente es lo que estamos detallando, la corrupción. Y yo tengo un caso en mis inicios de trabajo comunitario de ver porque en algún momento nos reuníamos con todas las entrevistadoras y resaltábamos el trabajo positivo que alguna había hecho. Lamentablemente eso lo usó lamentablemente una de las más astutas y de las más inteligentes para sentarse en una piedra y ella misma comenzaba a contestar y llenar entrevistas y por supuesto mientras algunas llenaban 20 cada día, ella llenaba 30 cada día y hasta que nos dimos cuenta por el patrón de las respuestas que de todas maneras uno es parte de lo que uno tiene que hacer a la hora de hacer aseguranza de la calidad, nos dimos cuenta aquí hay algo y nos fuimos veladamente a ver y nos dimos cuenta lamentablemente que esta persona estaba en plena corrupción, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Eso también nos indica que, y eso lo vamos a repasar, en todo trabajo de campo tiene que haber supervisión, tiene que ver, la gente no puede estar sola tomando todas las decisiones. Bien, pero hay también fuentes de sesgos y de error por parte de la entrevistada o el entrevistado. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen a la hora de no presentarse bien, la entrevistadora y el entrevistado pueden no sentirse cómodas, hay que tener la persona en la mayor comodidad posible, ¿sí? Las horas tienen que ser apropiadas, alguien que a veces uno tiene hasta que parar porque la persona tiene una urgencia y uno dice voy a venir más tarde porque si no, es la posibilidad, si uno ve que la persona está incómoda y que se tiene que ir y todo, es mejor parar a que la persona diga sí, 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 y en realidad no todas son sí. Bueno, otra vez, hay lo que se llama lo deseable y lo aceptable socialmente. Y entonces una persona entrevistada dice, ay, estoy viendo que lo que quieren es que responda así y va a responder así y no asá. No debe ser, tiene que ser lo más honesto posible. No cuestión y se le dice al inicio, yo no quiero que usted sea agradable conmigo, que usted responda lo que se debe responder. Si ustedes saben que es una parte controversial, se hace una introducción de ese tipo. Yo lo que necesito es saber exactamente cómo piensa usted, porque nos va a servir para hacer políticas, para hacer mejores programas para su comunidad. Bien, pregunta complicada, no se va a entender, eso es clave, entonces va a contestar de cualquier manera. Pregunta tendenciosa ya hemos repasado y a veces tiene que preguntar nuevamente, la persona no entendió bien, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se hacen esas preguntas. Bien. Luego también hay fatiga, así como para el entrevistador, entrevistadora, también hay para la otra persona, de manera que hay que tener cuidado cuando si se necesita un pequeño receso y decir, ya veo que nos hemos pasado la hora de almuerzo, vengo dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, ¿sí? A completar. Todo eso se pone en el cuestionario. Y
Tenemos nada más que completar para diciendo que todo lo que tenemos es que para el proceso de formulación y construcción de un cuestionario tiene que, como ven ustedes, tiene que atenerse a todo lo, 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 lo que uno sepa con anticipación sobre el tema, ¿sí? Hay que chequear los tiempos de aplicación, por eso viene lo de la fatiga, etcétera. Y obviamente no olvidarse nunca que tenemos que hacer la prueba piloto, vamos a ver el flujo, vamos a ver si se entienden o no se entienden. No hemos hablado que hay un consentimiento informado, las personas tienen que aceptar, se les va a decir si hay confidencialidad, que usualmente es el caso, y la persona se va a sentir más cómoda de contestar porque sabe que no va a ir su nombre, todo va a ser aglutinado y solamente van a ver números, ¿sí? Luego, en el piloto uno tiene que entender, este término no se entiende bien, hay que traducirlo mejor. El orden de las preguntas, los saltos, de repente ha habido confusión en algunos de los saltos. Recuerden sobre todo cuando estamos haciendo hoy día encuestas con tabletas o encuestas e incluso con los teléfonos portátiles, los teléfonos móviles. Todas estas formas electrónicas van a tener un salto automático, pero todo eso con mayor razón tiene que hacerse con anticipación para ver que no haya un error dependiendo del tipo de respuesta, ¿sí? Las codificaciones tienen que saberse exactamente si es 1, 2, 3, 4 y después 8, 9 o, o hasta dónde, porque si solamente es 1, 2, 3, 4 y 8, 9 y alguien pone 5, ¿qué hacemos con esa respuesta? ¿Sí? Y entonces, y finalmente, como decimos, la longitud del cuestionario. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Como ven, todo lo demás se va a aprender por experiencia, pero queríamos darles algunos conceptos clave que ustedes pueden usar al momento de la formulación de vuestro cuestionario para una muy buena encuesta, ¿sí? Si les ha gustado, entonces ya saben, se suscriben, nos apoyan para seguir avanzando, así que espero que les haya gustado este capítulo 7 de Monitoreo y Evaluación Hecho Fácil. Gracias.